estar hablando en esta jornada, me parece que es el último tema. Vamos a estar hablando de recursos educativos multimedia para la evaluación del aprendizaje. Creo que el tema cierra con pinza toda la serie de ponencias que han transcurrido el día de hoy. Entonces, en aquellos temas que considero que ya fueron ahondados, me voy a ir un poquito más rápido. Los temas programados para esta sesión es la gestión del aprendizaje desde el enfoque por competencias, la evaluación desde este enfoque, la evaluación en ambientes virtuales de aprendizaje específicamente, los recursos educativos para poder evaluar el aprendizaje en entornos no áulicos y herramientas online desde su potencial, desde su beneficio, su aportación. ¿Sí? Traemos algunos objetivos que quisiéramos lograr en esta sesión. En términos generales, vamos a proveer de insumos conceptuales y metodológicos desde el enfoque por competencias, con posibilidades de adaptarse a espacios educativos áulicos y no áulicos. Para ello vamos a hacer una breve síntesis de este enfoque, vamos a como a rescatar lo más importante de la evaluación, también desde el enfoque por competencias, y como les dije, vamos a compartir recursos y herramientas. ¿Sí? Entonces, comenzamos. El enfoque por competencias, posiblemente ustedes ya tienen antecedente de él, empezó en el ámbito laboral. Empezó como una respuesta a poder valorar la productividad de los empleados con base a tener un perfil deseable. Ese perfil deseable se establecían a través de competencias laborales. Muy pronto estuvo en la mira del horizonte educativo. Entonces, en la Unión Europea empezamos con el proyecto Tuning en 2003. En América Latina, los países miembros que se suman al proyecto, también 2004, 2007 arrancan. Colombia, pues tenemos un representante de este enfoque con mucho impulso, mucho reconocimiento internacional. Y la UNESCO no tardó en sumarse, considerando el enfoque desde el currículum, ¿sí? Y creo que en una de las primeras ponencias que vimos en la mañana tocan este asunto de la relevancia del currículum como gestor de todo lo que se moviliza en la organización en torno a la educación. En mi país, en mi querido México, tuvimos en 2008 la reforma integral de la educación media superior. La educación media es el bachillerato, es la antesala al pregrado, y se hizo un esfuerzo político, social, institucional, por construir un marco común entre los bachilleratos, y hubo una serie de organismos que se encargaban de validar la calidad con la que se implementaba este enfoque en el plantel, y de tal suerte que los estudiantes que pertenecían a un plantel miembro del Sistema Nacional de Bachillerato podrían transitar libremente porque se compartía ese marco curricular común. ¿Sí? Estos son a grandes rasgos, pienso de los países que ahorita estamos convocados y que estamos compartiendo estas videoconferencias, que es del enfoque por competencias, cómo surge, ¿verdad? Aquí se ven organismos de corte de talla internacional que son dignos de respeto y reconocimiento. Entonces, son los que lo han, digamos, sustentado, y que yo creo que todos los que estamos aquí presentes los conocemos. Desde la gestión del aprendizaje, que hace rato nos compartía la doctora Violeta, la definición de aprendizaje, desde el constructivismo hasta el constructivismo de Vygotsky, ¿cuál es la premisa fundamental que se revela en este enfoque? Bueno, primero, transitar de la cultura de la enseñanza hacia la cultura del aprendizaje, pero con un cambio de rol. En la cultura de la enseñanza, el rol protagónico recae en el docente. En la gestión del aprendizaje por competencias, en la cultura del aprendizaje, el rol fundamental recae en el estudiante. Y creo que a estas alturas de esta jornada ya a todos nos quedó claro este rol protagónico, incluso lo compartimos y promovemos dos principios fundamentales, la autogestión y el aprendizaje a lo largo de la vida. Eso es el enfoque por competencias, ¿sí?
es transitar de una educación convencional basada en el proceso del que enseña a voltear la mirada hacia el estudiante en el proceso del que aprende. Entonces, nuestro nuevo rol como docente se torna no tanto en enseñar, sino que el sujeto aprenda. Bueno. ¿Qué implica para las instituciones de educación superior y para su comunidad escolar este enfoque? Pues implica mucho. Primeramente, responder a la pregunta, ¿están las instituciones de educación superior al servicio del sector productivo? ¿Por qué? Porque significa tener egresados que respondan a las necesidades del contexto social y productivo de un país. Entonces, pues el primer cuestionamiento, este enfoque es ¿no? ¿Deben nuestros egresados responder a esas expectativas solamente? O sea, ¿o de qué se trata? Si el docente no es el protagonista principal con su rol de experto disciplinar, entonces, ¿cuál será el rol del docente, no? ¿Qué competencias requieren tener ellos para asumir este enfoque? ¿Cuáles competencias básicas debe poseer el estudiante para incursionar con éxito en este enfoque? Porque yo veía ayer en el chat y en toda la mañana que pues a veces no nos encontramos con los estudiantes más participativos, más motivados, más tolerantes, ¿verdad? Entonces, ¿se requiere algo diferencial? En nuestro contexto educativo, en el que cada uno de nosotros vivimos en la cotidianidad, con las condiciones actuales, ¿estamos preparados para adoptarlo? Estas son algunas preguntas que surgen al momento de ver el enfoque y que creo que se vale decir, las tengo que atender antes de tomar una decisión, o tal vez no las tengo previstas y por eso tengo algunos huecos o lagunas en el proceso, o no he incursionado con éxito, ¿no? Entonces, antes de tomar una decisión, sí vale la pena reflexionar en ellas. ¿Qué tenemos que hacer para la adopción de este enfoque si aún estamos pensando en él o si ya estamos inmersos en qué etapa vamos? Primero, ¿qué vamos a entender por el concepto? ¿Cuál va a ser la definición que responda a mi institución, a mi país? ¿Sí? ¿Cuál es el contexto de mi país para poder desempeñar esa concepción que quiero apropiarme? La dimensión desde el desarrollo reconstructivista, o sea, en el enfoque por competencias, digamos que los escenarios socioprofesionales se transforman o se potencializan a escenarios formativos. Este escenario, esto que vive el estudiante, se convierte en un recurso formativo. Con base en él, el muchacho o el estudiante aprende, ¿sí? Y luego, por último, pues la visión estratégica y la visión operativa, cómo lo instrumento en mi institución y pensar desde un principio cómo voy a evaluar, que es en torno a lo que gira esta participación. Ahora bien, para llegar a esa primera apropiación del concepto, esa primera definición, concepción, tenemos que pensar en que una competencia tiene al menos que tener sujetos que aprenden, una acción que es como un desempeño y un campo de conocimiento, ¿sí? O sea, algo específico sobre lo que el sujeto va a aprender y se desempeña en un contexto determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que una competencia es pequeña, o sea, es específica, es acotada. Sin embargo, lo que tienen las competencias es su capacidad de transferir desempeños y transformarse en desempeños complejos, ¿sí? O sea, no quiere decir que porque el estudiante demuestre ahorita una acción concreta y a lo mejor en un nivel taxonómico bajo o medio, no esté en posibilidades de escalar en esa taxonomía a niveles cognitivos de orden superior, ¿sí? Entonces, para ir pensando debemos
tomar en cuenta estos 3 elementos mínimos. El concepto de competencia en educación se presenta como, pues, una amalgama, la integración de aspectos cognitivos y habilidades o desempeños, ¿sí? O sea, la persona que dice ser competente no es porque posee recursos, es porque los utiliza en un contexto determinado. Entonces, ser competente no es conocer, no es saber, es demostrar lo que puedo hacer con lo que sé y con un enfoque valoral. Sí, entonces es importante las actitudes y los valores. O sea, todos vamos a saber que alguien puede, no sé, hacer una vacuna, no sé, hasta que está el tema de moda. Pero la intención, el uso ético, el uso mesurado o de acuerdo a ciertos protocolos, eso es una cuestión valoral, es una cuestión ética. Entonces podemos tener grandes expertos, grandes científicos que tienen dominio y tienen habilidad, pero también deben tener el aspecto valoral de acuerdo a lo que esté socialmente establecido en un contexto o en un campo de la profesión determinado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo podemos ir construyendo aquí entre todos una propia definición de competencias? Aquí está el reto para todos los que estamos aquí convocados. Estamos diciendo que ser competente es un desempeño en contexto, ¿sí? Y que no es suficiente poseer recursos, ¿sí? Entonces, ¿cómo logramos una concepción de competencia donde el aprendizaje se infiere con base en el desempeño? Donde atributos, conocimientos, habilidades y valores son más que suma. Y si vemos integración como sumar, tampoco, es ensamblar, o sea, que hagan clic y formen un todo coherente, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para que este concepto trascienda los niveles cognitivos básicos y se eleve hacia recursos cognitivos de orden superior? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos para que los escenarios socioprofesionales donde los chicos o los estudiantes o nosotros como docentes, que también nos vamos a formar por competencias, vivimos nuestra cotidianidad, se transformen y puedan ser utilizados como recursos didácticos y que generen una situación de aprendizaje? ¿Sí? Con base en estas preguntas, queridos compañeros, ¿qué se les ocurre que pudiéramos hacer? Dejen ver si puedo ver. No puedo ver en YouTube, pero no sé si hay algunas sugerencias, algunas preguntas que podamos ir compartiendo. Muy bien, continuamos. Yo creo que los que ya tenemos este modelo adoptado en nuestras instituciones o en otras y que nos ha tocado convivir en ellos por diferentes circunstancias profesionales, podemos ver que tenemos que voltear la mirada al sector productivo, al sector social, a nuestro macroentorno, pero también tenemos que voltear la mirada hacia nuestro microentorno desde la perspectiva de condiciones y de posibilidades. A lo mejor las condiciones no son las más adecuadas, pero también las podemos convertir en posibilidades, ¿no? Y también las podemos aprovechar. Definitivamente el enfoque no funciona si no se adopta desde lo institucional y si no se ve reflejado en el currículum, ¿sí? Entonces, estos 4 elementos son básicos. En México, lo más cercano que hemos estado de un cambio
digamos, más radical es la RIEM. Sí se han hecho otros esfuerzos, institucionales, pero no ha sido una revolución tan contundente y que arroje resultados tan evidentes, porque a lo mejor no han sido lo suficientemente sistémicos y los esfuerzos han quedado aislados, y de esa forma o de ese tamaño han sido los beneficios. Sin embargo, cuando ha habido como un impulso desde otras instancias, pues sí se han visto mejores beneficios. ¿Cuáles son las fases en la implementación? Bueno, hay una fase, digamos, organizativa y otra de ejecución. En la fase de organización tendríamos que pensar en planearlo, tenemos que pensar y repensar y dialogar y discutir la gestión pedagógica, es importante, y tenemos que invertirle a la planta docente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son, digamos, los que la conducen, los que la dirigen, y si ellos están parados en el enfoque convencional, que es muy obvio porque así aprendieron y así lo hicieron durante cierto tiempo, pues su práctica docente sigue matizada con esas prácticas. Entonces es difícil que de la día a la mañana, aun cuando esté convencido y aun cuando vea los beneficios, es muy difícil que lo introyecte y lo manifieste en un desempeño, y que este desempeño se ve en el aula, ¿sí? Y mucho más que se ve en el aprendizaje de sus estudiantes. Y también los estudiantes y también la comunidad, porque el cambio de chips, pues el cambio de cultura es general, ¿no? Y en la fase de ejecución, pues viene la mediación educativa y la evaluación, y como todo proceso, pues su mejora continua. Entonces, nos vamos a focalizar ahorita el esfuerzo de esta sesión en la mediación educativa y en la evaluación. ¿Cómo vamos a reconocer que estamos frente a una competencia y que la tenemos que evaluar como tal? Bueno, en primer lugar, hay una estructura, ¿sí? Esa estructura va a tener un verbo, que es una acción, porque acuérdense que son desempeños y son desempeños observables. Entonces, no vamos a decir, el estudiante conoce, porque no sabemos cómo vamos a hacer tangible el conocer, pero sí sabemos que el conocer tiene manifestaciones, como el arte, ¿no? Que hace rato preguntaban, ¿cómo evalúo el arte? Pues el arte tiene manifestaciones, el arte es un abstracto, ¿sí? Lo que yo veo del arte es la literatura, la poesía, la música, la escultura, la pintura, una manifestación artística. Entonces, con base a eso, yo voy a buscar recursos que sean equivalentes a esa manifestación artística. Ah, pues es igual aquí. Yo no voy a buscar el comprender, yo no voy a buscar el conocer, yo voy a buscar el identifica, el describe, el explica, que es el verbo, ¿no? ¿Sí? Es deseable que cada competencia nada más tenga un verbo, pero si nos llega una competencia, pues con dos, pues ni modo, tendremos que buscar una evaluación que nos permita ver a los dos aspectos. ¿Sí? Toda competencia va a tener un producto o un resultado. Ojo, el que sea producto o resultado no siempre tiene que ser tangible. Un resultado puede ser un servicio, una prestación a algo a la comunidad, un trabajo participativo que el estudiante esté haciendo. Sí, tiene que tener un objeto, algo específico sobre lo que se esté moviendo, ¿no? O sea, un área de actuación acotada. ¿Sí? Tiene que tener una finalidad, qué propósito busca el estudiante. Y lo más importante, tiene que tener una condición de idoneidad, es decir, que se exprese de manera que tenga un rasgo de calidad, que tenga un rasgo de eficacia, de eficiencia, o bien que cumpla ciertos criterios irrenunciables, ¿sí? Como escribe con claridad y precisión, o se comunica para diferentes audiencias, logrando captar su interés. No sé, tiene que tener algo
que nos dé como el óptimo desempeño para sobre esa base nosotros poder hacer la evaluación, que es lo que pretendemos. Dice aquí que el estudiante se encarga de aprender, y se acuerdan que decíamos, bueno, ¿qué le toca hacer ahora al profe? El profesor se va a encargar de determinar los resultados del aprendizaje. Él tiene la expertise disciplinar y el dominio de las herramientas tecnológicas y tiene saberes pedagógicos que lo hacen un profesionista apto para hacer esta tarea. Entonces, él nos va a decir cuáles son los resultados del aprendizaje esperado, nos va a decir cuáles son los mínimos y nos va a decir cuándo es un aprendizaje exitoso o un desempeño exitoso. Con base en eso, podemos establecer la evaluación, ¿sí? Si no tenemos esa aportación de los académicos, es muy difícil tener claridad de rumbo en la evaluación de un proceso por competencias. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser esas evidencias de aprendizaje, los resultados esperados? Bueno, como ya dijimos, son manifestaciones de desempeño. Denotan actuaciones que deben observarse en los estudiantes, o sea, es algo observable, no es de carácter subjetivo, aunque los instrumentos de evaluación sí son muy escalas estimativas, ¿verdad? Y va a implicar un nivel de logro. ¿Qué quiere decir esto? No todos van a llegar al óptimo, ¿sí? Tienen que haber como graduaciones, como niveles, porque la competencia también se desarrolla. Puede ser que tengan estudiantes que a medio curso ya sean competentes en el tema de su curso, pero puede ser que otros se termine el curso y hayan llegado a un nivel medio. Se vale porque partimos de las diferencias individuales, de los modos de aprender y del desarrollo cognitivo de cada estudiante. Entonces, se vale tener diferentes niveles. Se propician los resultados de aprendizaje que se puedan establecer criterios de desempeño. Los criterios de desempeño son actuaciones que pueden ir desde el fondo, o sea, el contenido, hasta la forma. Sí, o sea, cumplir con ciertos requisitos o características particulares de algún producto. Orienta el proceso de planeación como el de evaluación. O sea, nosotros como profesores nos va a permitir hacer pequeños ajustes en nuestra planeación didáctica o hacer pequeños ajustes en el proceso de evaluación. ¿Sí? A veces en la inclusión educativa, en la diversidad de estudiantes que tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces, si bien este enfoque nos aporta muchísima información para la toma de decisiones y la toma de decisiones oportuna, sí implica un esfuerzo en el trabajo docente. O sea, si bien ya dejó el rol protagónico de la enseñanza, ya dejó a lo mejor el rol protagónico de estar en su papel de hacer una cátedra, pues sí tiene mucho trabajo en cuanto al análisis y el seguimiento y el acompañamiento de sus estudiantes. Porque la evaluación, pues también tiene un compromiso importante. La evaluación en el enfoque por competencias es recuperar evidencias, primero que ya dijiste qué era lo que van a hacer, qué era la competencia, cuáles son sus criterios de idoneidad con base a ciertos productos. Ahora se recuperan evidencias, se contrasta, se utilizan instrumentos afines para el producto, se da retroalimentación y se espera la corrección del error, porque solamente así el muchacho va a aprender. O sea, no nada más es decirle, aquí te equivocaste, también es decirle, vuélvelo a hacer, corrige y te vuelvo a revisar. Ese proceso de feedback es crucial para el aprendizaje, ¿sí? Entonces, debemos pensar en tenerlo.
no sé, a mí ahorita en este momento se me ocurre pensar, ¿qué hacemos con grupos de 50 estudiantes? ¿Qué hacemos con grupos de 40 estudiantes? ¿O qué hacemos cuando tenemos una carga horaria de una clase tras otra? Es demandante el enfoque, ¿no? Y es demandante la evaluación, y la evaluación no es el acto de calificar, es un acto formativo, entonces el compromiso es mayor. Lo que les comentaba, la evaluación está al servicio del aprendizaje en este enfoque, se basa en evidencias y permite, es como un sensor que permite ir monitoreando a nuestros muchachos, saber cómo están, y llega un momento en que sabemos los proyectos de todos, sabemos en dónde los están haciendo, porque les digo que se apoya uno mucho en las actuaciones socioprofesionales, sabemos de qué empresas son, nos involucramos mucho en sus procesos y acabamos dando una atención muy, muy personalizada, ¿sí? Y sí reditúa un beneficio académico y de aprendizaje para el muchacho. Entonces, la evaluación va a ser, en resumidas cuentas, una valoración o un juicio de valor que nosotros emitimos con desempeños evidentes, observables, ¿sí? A través de productos específicos, con manifestaciones de la competencia que establecemos criterios previamente. Con base en eso damos una retroalimentación, un feedback, y con base en eso se toman decisiones. Las decisiones no las tomamos solos, las decisiones las debe tomar el estudiante. El estudiante se empodera de su proceso. Nosotros le decimos, de acuerdo a esto y a esto, de acuerdo a estos criterios que establecimos, tú estás en este nivel, te recomiendo esto. Y él debe tomar un rol activo y asumir la responsabilidad de su proceso de aprendizaje. Entonces, esto implica que requerimos una alta o muy bien desarrollada metacognición por parte del estudiante y muchas habilidades de autogestión. Entonces, por eso eran las preguntas iniciales. Así como los docentes debemos estar preparados, nuestros estudiantes también deben estar preparados. Y muchas veces este proceso de desarrollo metacognitivo y autorregulación nos lleva al ciclo escolar. O sea, parte del proceso de las cuestiones disciplinares que se dan como por añadidura, digamos, ¿sí? Pero sí necesitamos ser realistas y verlas como condiciones necesarias. ¿Cuántos tipos de evaluaciones hay, queridos maestros? Pues lo que hemos dicho toda la mañana, ¿no? De acuerdo a cuando la hacemos, ya todos sabemos, diagnóstica, en desarrollo o final. La final también puede ser sumativa, que es durante todo el ciclo haces una evaluación. Según los agentes que intervienen, ¿sí? Puede ser autoevaluación, puede ser coevaluación o evaluación en pares o heteroevaluación, la que hacemos desde la visión de un experto, ¿sí? La que regularmente está a su cargo. ¿Qué se recomienda? Darle mucho énfasis a la autoevaluación, porque el estudiante de estarse evaluando y de estarse monitoreando va a aprender, se va a hacer autónomo. Y esa autonomía es la que va a impulsar el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿sí? Si ustedes se fijan, pues ahora tenemos en este enfoque tenemos otras cosas muy interesantes y muy retadoras que hacer, y tenemos que estar a cargo también de nuestro propio proceso formativo. Entonces, entre más autosuficiente hagamos a un estudiante, es mucho mejor que a que le generemos la dependencia, a que yo le esté reforzando o extinguiendo un comportamiento, que es lo que hacíamos anteriormente. La calificación baja era para, digamos, reducir la posibilidad de que se diera una conducta, y la calificación alta era como una especie de incentivo, de premio, de motivación.
Entonces, ya tal vez no nos quede tiempo para ese tipo de acciones. ¿Sí? Entonces, es muy recomendable, según nuestras condiciones, tratar de meter autoevaluación con el mismo instrumento que ya diseñamos, nada más lo redactamos en primera persona, de autoevaluación, evaluación en pares, que pueden ser a través de compañeros o a través de equipos, y la heteroevaluación, incluso no tienen que necesariamente ser el profesor que dio la cátedra, puede ser otro, puede ser, o sea, no el gestor de todo el aprendizaje, pueden invitar a otro, y bueno, esto se vuelve como más rico, ¿sí? Como más nutrido de otras visiones, y también le da credibilidad al docente, porque muchas veces el docente está en la retro insistiendo en una acción de mejora y el alumno no la entiende, no la puede aplicar, no está en su área de dominio, y a veces se la dice otra persona como que le queda más claro, lo entiende más fácilmente, ¿no? Entonces también nosotros podemos hacer en la academia un rico trabajo de feedback a través de coloquios, a través de talleres, a través de la acción que creativamente se nos ocurra, ¿no? Y si la institución lo permite. Y bueno, según la función, pues va a ser evaluación sumativa, que es la que se da al final de un proceso de aprendizaje, y la que más apoya este enfoque, que es la formativa y que es a lo largo de todo el proceso. Sí, o sea, si ustedes dividieron su materia por 3 entregables, pues 3 entregables son los que ustedes revisan y retroalimentan y piden que se vuelvan a enviar. Si el producto estuvo excelente, cumplió, pues también se tiene que reconocer y decir por qué cumplió con todo, para que el estudiante comprenda cuáles fueron sus aciertos y esté en posibilidades de volverlo a repetir, ¿sí? Es muy deseable que no irnos con la finta, que porque ya lo hizo una vez, ya estuvo bien. Sí, o sea, también tiene que haber recurrencia en logros para darnos cuenta que en verdad es competente en un desempeño. Bueno, pues todo muy bien. ¿Cómo le hago en el aula, en el día a día, para hacer todo lo que esta maestra de allá de México me está sugiriendo, verdad? Pues en su tiempo libre, maestros, también vamos a diseñar una situación didáctica. Las situaciones didácticas es pensar en una actividad de aprendizaje, puede ser un reto, puede ser un caso, puede ser un problema. Acuérdense, el caso es real y ustedes lo pueden construir. El problema es hipotético o puede ser real, ¿sí? Pero regularmente los problemas los planteamos de forma hipotética y los casos responden a una realidad. Puede ser un proyecto, que es una situación que estén viviendo, una necesidad o un problema en un contexto laboral o de cualquier otra índole que sientan necesidad de atender. O un reto, un desafío que ustedes les plantean. Bueno, ya pensaron en eso ustedes, ¿sí? Hacen una estructura didáctica, ¿sí? Hacen un sistema de méritos previamente, ¿sí? Hacen su estructura didáctica y bueno, a ver, ¿cómo voy a evaluarlos? Así, así, así. Estos van a ser mis criterios, chaca, chaca. Esto va a ser mi rúbrica, o sea, lo que ustedes decidan que van a evaluar, lo tienen que entregar junto con la tarea. ¿Para qué? Para que sea claro y le den al muchacho la posibilidad de autorregulación. Para que exista autorregulación hay 2 condiciones: que haya claridad en un proyecto a entregar o un aprendizaje esperado y con un producto de aprendizaje, y que haya criterios con base en los cuales me van a evaluar, ¿sí? Y ya ustedes determinan dentro de esas condiciones un plazo, ¿sí? Deben también decir en qué espacios y quiénes serán los agentes que van a estar a cargo del feedback o la retroalimentación. Y deben dar un margen de posibilidad de error, pero no con una expectativa punitiva, no, con una expectativa de corrige y mejora, pero la deben de decir con anticipación para que el muchacho conozca sus posibilidades y juegue con todos sus recursos y todas sus restricciones y esté en posibilidades de darles el desempeño esperado.
Si ustedes se fijan, es solamente reglas claras. ¿Sí? Acá hay un refrán, reglas claras, amistades largas. Entonces, es solamente eso. Plantearon una situación didáctica con todos estos elementos. ¿Qué estrategia didáctica? Maestros, ahorita hay bastante. Las que hacen más clic con este enfoque: aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en casos, la gamificación puede ser, cualquier metodología o estrategia que esté centrada en el aprendizaje les puede ser completamente útil. ¿Qué técnicas voy a utilizar para evaluar la competencia? Pues las tradicionales que ya conocemos. La observación, sobre todo cuando son desempeños que no se pueden reportar en un producto, por ejemplo, una auscultación de un médico, una revisión de un paciente, una aplicación de algo, algo que tenga que hacerse en base a un momento único o preciso, tiene que ser observación y se pueden ustedes apoyar en listas de verificación. Puede ser una entrevista, puede ser una encuesta, un test, y lo más recurrente para este enfoque son los portafolios, pero no significa que sea lo único, ¿sí? No significa que todo se pueda construir en un portafolio, ni que tenga que ser así, ¿sí? Ustedes pueden jugar con otras técnicas de evaluación con base en lo que ustedes, como expertos disciplinares, como conocedores de estrategias pedagógicas y uso de la tecnología para el aprendizaje, determinen qué es lo mejor. ¿Qué vamos a hacer si observamos? En primera, decir lo que vamos a observar. El estudiante siempre tiene que saber en qué es lo que yo me estoy fijando y sobre qué lo estoy evaluando. Determinar qué van a registrar de esa observación, los indicadores y los niveles de desempeño. Entonces, en ninguno de los casos, en ninguna de las técnicas, se escapan o se exentan de tener indicadores y niveles de logro, que son los contenidos básicos de una rúbrica o una escala de valoración estimativa o una lista de verificación o criterios de idoneidad. ¿Sí? En ninguna forma de la evaluación por competencias nos exentamos de estos elementos. Entonces es bueno irlos desarrollando, y más si están trabajando en ambientes virtuales de aprendizaje, son muy prácticos, muy fácil de que los implementen, de que los lleven a cabo y que sus estudiantes y ustedes estén trabajando sobre lo mismo. La entrevista ya la conocen, estructurada, no estructurada. Ya en la mañana veíamos las cualidades de validez y confiabilidad de los instrumentos. Aplica lo mismo, ¿sí? Es exactamente, es diseñar un instrumento, es hacer el levantamiento de datos, o sea, aplicarlo, y es llegar a conclusiones. Nada más que aquí, esas conclusiones o ese análisis de datos tienen que dar un feedback a la persona, a un proceso de retroalimentación a la persona que entrevistaron o que le hicieron el cuestionario. La encuesta y los test. Ahorita es lo que más prolifera, ahorita en tiempos pandémicos es lo que más prolifera, que incluso la maestra Violeta lo comentaba. Entro en curso, veo unas imágenes y veo un quiz. El quiz responde a esta necesidad de una encuesta o de un test. Sí, pero estas, maestros, son pruebas objetivas. Sí, son pruebas objetivas que nos comentó el maestro Efren, el doctor Efren en la mañana, que son de tipo de corte cuantitativo. Entonces, lo que ellas les van a reportar es lo que el muchacho conoce de un tema y memorizó. A menos que en esos cuestionarios o encuestas ustedes planteen pequeños casos problematizadores o pequeños problemitas tipo opciones múltiples de qué haría en una circunstancia, o que presenten un video a manera de caso, o sea, que se pongan un poquito creativos en ese sentido. Pueden darle
un uso más cualitativo. Pero lo tradicional, escalas de Likert y este tipo de recursos, seamos honestos, son pruebas objetivas y son de corte cuantitativo. Y acuérdense que las competencias tienen una visión más cualitativa, más integral, más de desempeños, que el instrumento, que también lo veíamos hace rato, no responde a las necesidades de lo que estamos queriendo evaluar. ¿Sí? Bueno, entonces vayamos al portafolio. ¿Qué es el portafolio? El portafolio es como la recopilación de las evidencias, pero no quiere decir que sea un pegosto, no quiere decir que sea sumo la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3, no. Es darle orden y estructura y hacerlo complejo para que en verdad sea el resultado de un proceso de aprendizaje. ¿Qué complejo, qué estructura? Cada uno de ustedes en su campo disciplinar lo pueden saber, ¿sí? Entonces, el portafolio tiene que tener cierta lógica, tiene que tener cierto orden y es el orden que ustedes determinan, ¿sí? El portafolio, al igual que la administración del tiempo y al igual que los indicadores de logro, promueve la autorregulación. Adicional, en él pueden ir monitoreando el desarrollo de sus estudiantes, cómo van formalizándose ciertos saberes y cómo van siendo ellos capaces de hacer diferentes productos, ¿sí? Entonces, el portafolio es por excelencia el que se prefiere en la evaluación por competencias, aunque puede ser que ciertos conocimientos o ciertas competencias sean más adecuadas para otro tipo de técnicas. ¿Cómo voy a elaborar un portafolio? O sea, ¿cómo le digo a mis chicos en el día a día que quiero que me hagan un portafolio? Bueno, primero, uno solito o en academia con más profes, piensa en el propósito que pretende y en el contenido y en la estructura que debe tener ese portafolio. O sea, ¿yo qué pretendo? No, pues yo quiero que el muchacho atienda una problemática o necesidad en el ámbito de su profesión. Entonces el portafolio va a tener estos elementos. Y luego le tengo que decir el formato de entrega y los medios. El formato de entrega es: lo quiero en video, lo quiero en audio, lo quiero escrito, o sea, o multimedia, con todos con audio, con texto, con video, con imágenes. No sé, dependiendo de lo que ustedes determinen que les puede servir. ¿Cómo me lo va a hacer llegar? Sí, o sea, yo ya le dije qué formato quiero que tenga el documento o el portafolio. Pero ahora, ¿cómo me lo va a entregar? Pues que en una plataforma, que en el Google Classroom, que en el Moodle, que en el correo electrónico. O sea, entonces también eso tiene que estar dicho en esa tarea. ¿Cuáles van a ser los criterios de evaluación? ¿Y cuándo y cómo le voy a brindar la reto? Entonces, con base en eso, ustedes ya construyeron un pequeño portafolio. ¿Tienen que hacer un portafolio por cada tarea? No. Puede haber, si su curso es por ciclos o anualidades, ustedes saben cuáles son los entregables de su curso y pueden determinar 2, 3 portafolios durante el periodo. No tiene que haber cada tarea un portafolio, no. O sea, ustedes pueden determinar lo complejo que sea, porque se me ocurre que pueden decirles: quiero un mapa mental. Bueno, pues ese puede ser un portafolio, pero a su vez pueden decirles: quiero un proyecto. Ese puede ser otro portafolio. Entonces, ustedes pueden determinar la complejidad del mismo, los alcances, la periodicidad. ¿Por qué? Porque ustedes saben la ruta de formación que lleva su muchacho y saben los requerimientos o las evidencias de aprendizaje que él les debe dar. Les voy a compartir brevemente los resultados de una investigación en la que acabo de participar. Evaluamos unos cursos en línea
desde la perspectiva de los estudiantes, con un instrumento o un índice de criterios de estas, de Flores Guerrero y López de la Madrid. Tenía varias dimensiones, ¿sí? Entonces les voy a presentar dos porque se me hizo interesante el hallazgo. Evaluamos los cursos en línea que habían diseñado docentes durante la pandemia en una institución de educación superior privada en el estado de Michoacán, México. Entonces, la escala del 1 al 6 era mala. Entonces, vean los resultados: 5.8, 5.0 en pertinencia, en cumplimiento 7.2, que fue una poquito más alta, satisfacción de la evaluación 5, el promedio 5.75. Estos cursos que los profes diseñaron a los muchachos en el apartado de evaluación, en términos generales, los califican de malo, ¿sí? Estos fueron los puntajes que lograron. Pues resulta que también se evaluó dentro de ese índice la orientación del estudiante, ¿sí? Y en la orientación, en esa categoría, se midió la atención oportuna, la actitud del docente, la motivación y, bueno, quiero que observen los resultados que lograron en motivación. 2.8. Aquí les puse la escala. La escala de 0 al 6 es malo. O sea, ¿qué valora más el muchacho? ¿La evaluación o estar motivados en el curso? ¿Qué opinan? Pues aquí lo que se vio es que la motivación. Entonces, estuvimos platicando todo un discurso, todos estos minutos, acerca de la importancia de la evaluación, pero al final de cuentas, si el muchacho no está a gusto, no se siente cómodo, no está en las condiciones propicias emocionales para el aprendizaje, pues el diseño puede estar muy bien, todo el proceso de evaluación puede estar igual de bien, pero vaya, el muchacho no está contento, no está a gusto. Y creo que en estos tiempos de pandemia muchos estamos incómodos por el aislamiento, por las restricciones, no se diga por las pérdidas por las que hemos atravesado muchos en nuestras familias. Entonces, creo que la disposición emocional no está siendo la óptima, ¿sí? Y aparte, queremos transitar a estos modelos virtuales, algunos medios forzados, medios implementados, caseros, por lo mismo abrupto que estamos viviendo. Bueno, pues esto está pasando por nuestros muchachos y se reflejó en esta escuelita que a lo mejor está muy lejos de ser la realidad global en la que ahorita estamos todos convergiendo, ¿no? Pero se los quería compartir. Y les quería también citar a este autor, a Tobías Martínez, que dice que nuestros estudiantes están muy acostumbrados ahorita a estímulos audiovisuales y a la versatilidad de la comunicación, de la información. Están muy acostumbrados a la inmediatez. Rápido el chat, rápido el WhatsApp, rápido el celular, ¿no? Y están en redes sociales. Entonces, el video educativo y los materiales multimedia, ahí tienen su fortaleza, ahí tienen su apuesta. Entonces, no es porque sean la clave de la evaluación, no es porque sean la clave del aprendizaje, es porque favorecen ciertos procesos que los muchachos o los estudiantes actuales ahorita se están acostumbrando, ¿sí? Entonces es muy fácil que yo le pueda dar el instrumento al muchacho y que el muchacho se pueda administrar su tiempo con sus condiciones, a que dependa de mí, a que yo califique 70 portafolios y que luego le toque el turno número 75 y pues él ya está desmotivado, ya está cansado de estarme esperando, ¿no? Entonces dice que el video educativo y los materiales multimedia, entendiendo multimedia como un recurso multimodal de varios formatos incluidos, son considerados como un método de enseñanza de gran utilidad porque tienen mayor alcance y más predisposición a ser vistos, además de que humanizan la enseñanza en línea y refuerzan el aprendizaje de los estudiantes, aprenden de una forma más amena, ¿sí? Ese es el potencial que tienen los recursos. Entonces, no pensemos en el recurso
solo porque está bonito, solo porque es gratuito. No, pensemos en el recurso como complemento para remedio de esta dolencia que están teniendo mis muchachos, ¿sí? El formato multimedia, como les decía hace rato, es un conjunto de diferentes formatos, o sea, puede ser texto, puede ser audio, puede ser imagen, puede ser animación, puede ser video. Eso es multimedia. Si ustedes hacen un PowerPoint que narre, que se muevan las cosas, que bajen y suban, y que aparte tenga música, ese es un recurso multimedia. No ocupan las grandes herramientas tecnológicas, ¿sí? Eso cumpliría. Si le hacen un video en su celular, ese es un video educativo si ustedes cumplen un propósito educativo con anterioridad. Eso sería, no tiene que ser muy sofisticado. Si ustedes están en redes sociales y les lanzan un reto y les dicen que les entreguen en diferentes formatos, ese puede ser una estrategia didáctica multimedia, ¿sí? Bueno, el recurso multimedia debe responder a una intención didáctica, al desarrollo de una competencia o a una evidencia de desempeño. Si no, no, maestros, o sea, no se agobien queriendo dominar tantas herramientas, queriendo conocer de todos, porque a veces nos pasa que en el dominio de la herramienta, como ahorita, estábamos entrando al Google, ¿sí? Pues algunos pudimos, a otros no pudimos. Sí, y pues ellos, los profes querían entrar, ¿no? Porque querían verlo, pero a lo mejor estábamos dejando de ver la ponencia y distraídos en eso, que no estuvo mal, estuvo muy bien, pero eso nos pasa, que ocupamos más tiempo en dominar una herramienta que en el diseño de la situación didáctica. Entonces, maestros, les comparto en la presentación enlaces de recursos multimedia de libre acceso. Todos, la mayoría, están en sitios educativos. ¿Por qué? Porque no quiero que pierdan de vista la intención didáctica a la que debe responder el recurso, aun cuando sea para evaluación. ¿Sí? Cumple una intención didáctica o pedagógica. ¿Sí? Entonces, revísenlos, todos son de habla hispana y todos en la mayoría son de libre acceso y pueden darles pistas. Y los mismos recursos los pueden compartir con sus estudiantes para que también ellos no estén batallando. No sé, yo recibo mapas mentales hasta en hojitas y hechos a mano, porque pues al muchacho es lo que se le facilita, ¿no? Entonces, bueno, les pasé varios recursos, como les mencionaba, y también herramientas para el diseño de instrumentos de evaluación. Aquí el único compromiso es no olvidar todas las pistas que nos dio el doctor Efren en la mañana, ¿sí? No olvidar cuál es el cometido de la evaluación, al menos desde el enfoque por competencias, que es una evaluación formativa. Olvidar la parte de la nota, de la calificación, y pensar en el aspecto valoral, en el aspecto actitudinal, en el aprendizaje, y vender a los estudiantes esta idea, porque ellos van tras el número, ellos van tras la nota, ¿sí? Entonces, la nota representa un avance, no es definitiva, porque también la competencia se puede ir desarrollando y no debemos estar renuentes a que el muchacho nos sorprenda al final del curso y haya logrado el desarrollo de la competencia. Se vale. ¿Y qué me toca a mí hacer si el sistema de méritos es solamente cuantitativo y va a calificar sobre lo que el muchacho entregó en sesiones anteriores? Corregir para que el sistema de méritos sea congruente con el desarrollo de la competencia que el muchacho está logrando al final del curso. Porque si yo no corrijo notas, pues matemáticamente el asunto no cuadra, ¿verdad? Y bueno, maestro, creo que de mi parte sería todo.